Antes de que el caos y la rebelión oscurecieran los cielos, Lucifer, el ángel que sería conocido como Satanás, brillaba como la joya más deslumbrante en la creación divina. Su nombre, Lucero de la Mañana, simbolizaba una posición privilegiada, un lugar especial de cercanía con el Creador. Su belleza era incomparable, adornada con las piedras más preciosas del universo: el jaspe, el zafiro, el topacio. Todo lo que rodeaba a Lucifer irradiaba perfección, desde su sabiduría hasta su apariencia. Sin embargo, como toda historia de gloria, su ascenso a las alturas fue el preludio de una caída que cambiaría el destino del cosmos para siempre. El relato de Lucifer comienza en los cielos, donde, según el profeta Ezequiel, Dios lo creó como un querubín ungido. En su lugar privilegiado, no solo estaba rodeado de esplendor, sino que tenía el honor de caminar entre las piedras de fuego, una clara representación de su cercanía con lo sagrado. El profeta describe a este ser como el sello de la perfección, creado para liderar la alabanza y la adoración en el reino celestial. Sin embargo, dentro de este ser radiante, comenzó a gestarse una semilla de orgullo. Es aquí donde la historia de Lucifer comienza a teñirse de sombras. El orgullo, esa fuerza destructiva, se arraigó en su corazón, haciéndolo creer que no solo era digno de adoración, sino que merecía el trono mismo de Dios. «Subiré al cielo», declaró Lucifer en su corazón. «Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Estas palabras, reveladas en Isaías 14, 12 a 15, marcan el inicio de la rebelión. Lucifer, cegado por su ambición desmedida, no solo quería servir a Dios, sino ser igual a Él, e incluso, en su desvarío, imaginó que podría superar al Todopoderoso. Este momento de orgullo es crucial para entender la naturaleza del mal en el mundo. En muchas ocasiones, lo que nos destruye no viene de fuera, sino de dentro, cuando permitimos que nuestro ego nuble nuestro juicio y nos lleve a querer más de lo que nos corresponde. Es el mismo principio que rige muchas caídas humanas: el deseo de ser más, de tener más, de controlar más. Lucifer, en su anhelo de ser adorado, olvidó que la creación no puede jamás superar al Creador. La respuesta de Dios fue rápida y definitiva. No podía permitir que la rebelión de uno de sus más altos servidores contaminara la pureza del cielo. Miguel, el arcángel guerrero, lideró las huestes celestiales en una batalla épica. Satanás, ahora convertido en el adversario de Dios, reunió a un ejército de ángeles caídos para desafiar la soberanía divina. Pero, como nos narra Apocalipsis 12, 7, 9, esta guerra no fue una lucha de iguales. Hubo una guerra en el cielo, relata el texto, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, pero el dragón y sus ángeles no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Satanás fue expulsado, junto con su ejército de rebeldes. Es en este momento donde Lucifer deja de ser el portador de luz para convertirse en Satanás, el adversario. Su caída no fue solo una expulsión física, sino una transformación espiritual. Ya no era un ángel de luz, sino una entidad de oscuridad, destinada a un abismo sin fondo. Y sin embargo, como bien dice el libro de Apocalipsis, su caída no fue el final, sino el comienzo de una batalla eterna entre el bien y el mal. La historia de Satanás es, en muchos sentidos, una advertencia sobre el poder destructivo del orgullo. Proverbios 16:18 dice: «El orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída». Esta verdad, revelada en las Escrituras, no solo aplica a los seres celestiales, sino también a la humanidad. El orgullo, cuando no se maneja con sabiduría y humildad, puede destruir nuestras relaciones, nuestras oportunidades y nuestro propósito. Al igual que Lucifer, cuando nos centramos en nosotros mismos, en lugar de en el propósito divino,
nos encontramos cayendo en un abismo de insatisfacción y oscuridad. Pero, a diferencia de Satanás, tenemos la opción de revertir esta caída. A través de la humildad, podemos redimir nuestras vidas y evitar la destrucción que el orgullo trae consigo. David lo entendió cuando escribió en el Salmo 3:4: Dios redime mi vida de la destrucción. Mientras sigamos buscando a Dios con humildad, siempre hay redención disponible, incluso en nuestras caídas más profundas. El eco de la rebelión de Lucifer resonó en todo el reino celestial, marcando el inicio de una de las batallas más épicas que jamás se haya registrado. La Escritura nos cuenta que en los cielos no hubo un enfrentamiento común. Lo que ocurrió fue un choque monumental entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, entre el orden divino y el caos infernal. Apocalipsis 12:7 describe esta lucha con una intensidad inigualable. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Esta no era una batalla de palabras o deseos reprimidos. Era una guerra real, donde los ejércitos celestiales de Dios se enfrentaron a las huestes rebeldes de Satanás. En el centro de esta batalla se encontraba Miguel, el arcángel, el líder de los ejércitos celestiales. Descrito como un ser de una valentía incuestionable y una lealtad inquebrantable hacia Dios, Miguel se erige como un símbolo de la justicia divina. No es una coincidencia que Miguel sea llamado el Arcángel Guerrero. Su nombre, que significa ¿quién como Dios?, refleja su misión: defender la gloria y el honor del Creador, demostrando que no hay nadie que pueda compararse a Él. Miguel y su ejército celestial no luchaban por la gloria personal, como lo hacía Satanás. Luchaban por preservar el orden sagrado del universo. Su misión no era solo derrotar a Satanás, sino asegurarse de que el cielo siguiera siendo un lugar de paz y armonía, donde el orgullo y la rebelión no pudieran enraizarse nuevamente. Y aunque la batalla fue feroz, el resultado ya estaba predestinado. Satanás, cegado por su propio deseo de poder, subestimó la fuerza y el compromiso de los ángeles que seguían fieles a Dios. La derrota de Satanás fue inevitable. Apocalipsis 12:8-9 continúa: El dragón y sus ángeles no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado fuera, aquella serpiente antigua llamada el Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Este es el momento clave donde Satanás, junto con su ejército de ángeles caídos, es desterrado del cielo. Su ambición desmedida lo llevó a la ruina, y lo que alguna vez fue un lugar de honor se convirtió en un recuerdo lejano y amargo. Aquí es donde comienza su caída interminable. Apocalipsis nos recuerda que Satanás fue lanzado a un abismo sin fondo. No fue solo una expulsión del cielo, fue una caída continua hacia la oscuridad, donde cada paso lo lleva más lejos de la luz divina. Este abismo sin fondo es una metáfora poderosa de su estado actual, una caída que nunca termina, un alejamiento constante de todo lo bueno y puro. Satanás no es solo un ángel caído, es un ángel que sigue cayendo, hundiéndose cada vez más en su propia perversión. Esta caída de Satanás no es solo una historia sobre el pasado, es una advertencia constante sobre lo que el orgullo puede hacer en nuestras vidas. Así como Satanás cayó del cielo por su deseo de ser igual a Dios, nosotros también podemos caer en nuestras propias vidas si no vigilamos nuestro orgullo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas perder todo lo que tenían, no por falta de talento o habilidad, sino por la arrogancia de pensar que no necesitaban a nadie más? El orgullo, como lo muestra la historia de Satanás, es el primer paso hacia una caída devastadora. El orgullo
puede destruir relaciones, oportunidades e incluso nuestra paz interior. Nos lleva a creer que estamos por encima de los demás, que no necesitamos ayuda y que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta. Pero, al igual que Satanás, esa arrogancia nos aísla y nos empuja hacia un abismo sin fondo, donde cada día nos alejamos más de lo que realmente importa. Como dijo Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Si no manejamos nuestro orgullo con humildad, eventualmente sufriremos las consecuencias. Aunque Satanás fue derrotado en los cielos, su influencia no terminó allí. Desde su caída, ha estado vagando por la tierra, buscando nuevas formas de desafiar a Dios y de destruir lo que Él ha creado. La Biblia nos advierte que Satanás no ha dejado de luchar. Al contrario, ha intensificado su guerra contra la humanidad. Pedro, en su primera carta, 5:8, lo describe así: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este león rugiente no es una amenaza pasiva. Satanás está constantemente buscando formas de tentar, de desviar y de destruir. Su ambición original, de ser igual a Dios, se ha transformado en un deseo insaciable de corromper lo que Dios ama. Pero a pesar de su poder, la Biblia también nos recuerda que no debemos temer. Como cristianos, tenemos una promesa firme en Cristo. Efesios 2:6 dice: Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mientras Satanás fue expulsado del cielo, los que seguimos a Cristo hemos sido elevados a una posición de honor. Desde el momento de su caída, Satanás ha estado vagando por la tierra, no como un ser derrotado y resignado, sino como un enemigo decidido a destruir todo lo que esté al alcance de sus manos. Su misión ahora no es solo desafiar a Dios, sino desviar a la humanidad, tentar a los hijos de Dios para que se alejen de su Creador y vivan en el caos y la desesperanza. La figura de Satanás como tentador es prominente en toda la Biblia, desde los primeros capítulos del Génesis hasta las tentaciones de Jesús en el desierto. Su influencia no se limita a una época o un lugar. Es una batalla que trasciende los tiempos y los continentes. El relato de la caída del hombre en el libro del Génesis marca el primer encuentro documentado de Satanás con la humanidad. En forma de serpiente, Satanás se acerca a Eva en el jardín del Edén. No lo hace con fuerza ni con violencia, sino con astucia. Génesis 3:1 describe cómo se acerca. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Su pregunta no es inocente, está cargada de engaño. Satanás sabe perfectamente lo que Dios ha dicho, pero su intención es sembrar dudas en el corazón de Eva. Lo que sigue es un ejemplo clásico de cómo Satanás actúa. Primero, siembra la duda. Luego, ofrece una alternativa que apela al ego humano. Le dice a Eva: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La tentación no era simplemente desobedecer un mandato, era el deseo de ser igual a Dios, un reflejo directo del mismo pecado que llevó a Satanás a la rebelión. Eva, seducida por la promesa de conocimiento y poder, cae en la trampa. Adán la sigue, y así la humanidad queda marcada por el pecado original. Este patrón de tentación ha sido repetido innumerables veces a lo largo de la historia. Satanás sabe que el orgullo, el deseo de ser más de lo que somos, es una puerta abierta hacia la caída. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, es un recordatorio continuo de que la tentación siempre está presente, disfrazada de algo atractivo, pero que al final nos aleja de Dios. Otro de los relatos bíblicos más fascinantes sobre el papel de Satanás en el mundo es la historia de Job. En el libro de Job, Satanás aparece ante Dios
y desafía la lealtad de Job, un hombre justo y piadoso. Satanás argumenta que la fe de Job es solo superficial, basada en las bendiciones materiales que Dios le ha dado. En un diálogo intrigante, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, aunque con una condición: no puede quitarle la vida. Lo que sigue es una serie de tragedias que dejarían a cualquier ser humano devastado. Job pierde a su familia, su riqueza, su salud. Satanás había desatado todo su poder de destrucción sobre un solo hombre, con la esperanza de que éste maldijera a Dios. Pero lo que Satanás no pudo entender es que la fe genuina no depende de las circunstancias externas. Job, en medio de su sufrimiento, dice una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. A pesar de todo, Job nunca maldice a Dios, demostrando que el poder de Satanás tiene límites cuando se enfrenta a una fe inquebrantable. Satanás no solo se enfrenta a los seres humanos comunes, también intentó desviar al mismo Hijo de Dios. Después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. En este momento de vulnerabilidad física, Satanás apareció para tentarlo, intentando apartarlo de su misión divina. En este relato, Satanás utiliza las mismas tácticas que en el jardín del Edén. Primero, apela a las necesidades físicas de Jesús, diciéndole que convierta las piedras en pan. Luego, le ofrece poder y gloria si se arrodilla y lo adora. Y finalmente, lo reta a poner a prueba a Dios, sugiriendo que se arroje desde el pináculo del templo para que los ángeles lo rescaten. Pero a diferencia de Adán y Eva, Jesús no cae en la trampa. Con cada tentación, Jesús responde con las Escrituras, reafirmando su compromiso con la voluntad de Dios. En Mateo 4:10, Jesús finalmente le dice: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Con estas palabras, Jesús demuestra que la verdadera autoridad reside en la obediencia a Dios, no en las tentaciones momentáneas que Satanás ofrece. Este enfrentamiento en el desierto es crucial porque marca el comienzo del ministerio de Jesús y muestra que, aunque Satanás es poderoso, su influencia tiene límites cuando se enfrenta a alguien que está firmemente arraigado en la palabra de Dios. Aunque estas historias bíblicas parecen grandiosas y lejanas, la verdad es que la tentación de Satanás es algo con lo que todos lidiamos diariamente. El orgullo, la ambición desmedida, la búsqueda de gratificación instantánea, todos estos son mecanismos que Satanás utiliza para alejarnos de nuestro propósito divino. Pero así como Job resistió en medio del sufrimiento y Jesús en medio del hambre, también nosotros tenemos el poder de resistir las tentaciones cuando nos apoyamos en Dios. La tentación, cuando se enfrenta con fe y sabiduría, no es solo una amenaza. Es una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para reafirmar nuestra lealtad a Dios. Santiago 1:12 lo resume perfectamente. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir no es fácil, pero la recompensa es eterna. Si estas historias de tentación y fe te han dejado reflexionando, te invito a profundizar más en el tema, revisando el enlace en la descripción. Allí encontrarás más recursos sobre cómo enfrentar las tentaciones de la vida cotidiana y cómo mantenerte firme en tu fe. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu comprensión sobre la lucha espiritual que enfrentamos cada día. A lo largo de la historia bíblica, Satanás ha sido presentado como el adversario por excelencia, el enemigo de Dios y la humanidad. Sin embargo, detrás de su existencia y acciones, hay un propósito divino que, aunque a menudo resulta difícil de entender,
se despliega en el plan eterno de Dios. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás de inmediato? Esta es una cuestión compleja que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, su justicia y su omnipotencia. En primer lugar, debemos recordar que Satanás no es un ser autónomo. Fue creado por Dios como Lucifer, un ángel de luz, y su poder está limitado por la voluntad divina. A pesar de su rebelión y de su caída, Satanás sigue siendo una criatura bajo la soberanía de Dios. Aunque nos cueste comprenderlo, Dios ha permitido que Satanás continúe existiendo y actuando en el mundo, no como una derrota de su poder, sino como parte de un plan más amplio que trasciende nuestra comprensión. El propósito de la existencia continua de Satanás no es causar sufrimiento sin sentido, sino permitir que la humanidad sea puesta a prueba, que el libre albedrío se despliegue completamente y que cada individuo tenga la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla». Dios permite que Satanás actúe en el mundo no porque esté fuera de control, sino porque, a través de las pruebas, los seres humanos pueden crecer en fe, desarrollar carácter y aprender a confiar en Dios de maneras más profundas. Al enfrentar las tentaciones de Satanás, la humanidad tiene la oportunidad de elegir libremente el camino de la rectitud. Una de las ideas más difíciles de aceptar para muchos es que Satanás, a pesar de su rebeldía, forma parte del plan de redención de Dios. Aunque Satanás actúa como un adversario, Dios utiliza sus acciones para cumplir sus propios propósitos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Judas Iscariote y la traición de Jesús. En Lucas 22:3 leemos que Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Fue bajo la influencia de Satanás que Judas decidió entregar a Jesús a los líderes religiosos, lo que finalmente condujo a su crucifixión. Pero aquí está la paradoja divina. Lo que Satanás pensó que era su mayor victoria, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en el acto que redimiría a la humanidad. A través de la crucifixión y resurrección de Cristo, Dios derrotó el poder del pecado y la muerte para siempre. Satanás, en su ceguera y arrogancia, no pudo ver que estaba cumpliendo el propósito redentor de Dios. Esta es una lección profunda sobre la naturaleza de Dios. Aunque Satanás busca destruir, Dios tiene la habilidad infinita de convertir incluso las acciones más malvadas en oportunidades para el bien. Romanos 8:28 nos recuerda: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Incluso las tentaciones y las pruebas que Satanás coloca en nuestro camino pueden, bajo la soberanía de Dios, convertirse en momentos de crecimiento y redención. Otra razón por la cual Dios no destruyó a Satanás de inmediato es que su justicia requiere que todos los seres sean juzgados adecuadamente. Dios no es un tirano que destruye a sus criaturas sin antes darles la oportunidad de arrepentirse o ser juzgadas conforme a sus acciones. El juicio final es un tema recurrente en la Biblia, y Satanás no está exento de este juicio. De hecho, su destino está sellado. Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios no ha destruido a Satanás aún, porque la historia del mundo no ha llegado a su fin. Hay un tiempo señalado para todo, y el juicio de Satanás llegará en el momento que Dios ha determinado. Hasta entonces,
su existencia sigue sirviendo como una prueba para la humanidad, una manifestación del libre albedrío que Dios ha otorgado a sus criaturas. Finalmente, debemos recordar que Dios es paciente. En su naturaleza, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Esta paciencia se extiende incluso a Satanás y a los ángeles caídos. Aunque Satanás ha elegido el camino de la rebelión, Dios, en su infinita compasión, sigue permitiéndole existir, dándole tiempo hasta el juicio final. En muchas ocasiones, Dios muestra esta paciencia también hacia la humanidad, permitiendo que los pecadores tengan tiempo para arrepentirse. Esta es una prueba más de que el carácter de Dios es compasivo y misericordioso, incluso con aquellos que han elegido oponerse a Él. La existencia de Satanás, entonces, no es una contradicción en el plan divino, sino una pieza dentro de un rompecabezas más grande que solo Dios puede ver en su totalidad. Nosotros, como seres limitados, solo podemos confiar en su sabiduría y en su justicia, sabiendo que al final todo encajará perfectamente en su plan de redención. Uno de los mayores regalos que Dios le ha otorgado a la humanidad es el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Este don es central en nuestra relación con Dios, ya que sin libertad de elección no habría verdadero amor ni devoción. El libre albedrío también es clave para entender el papel de Satanás en la historia bíblica y en la vida de cada individuo. A través de sus tentaciones, Satanás pone a prueba el carácter y la lealtad de la humanidad, ofreciendo caminos alternativos que parecen atractivos, pero que en última instancia llevan a la separación de Dios. Desde el principio, Dios permitió que tanto los ángeles como los seres humanos tuvieran la capacidad de elegir. Satanás, originalmente conocido como Lucifer, fue un ejemplo de cómo el libre albedrío puede llevar a la rebelión cuando no se usa en armonía con el propósito divino. Su caída, como se explicó en partes anteriores, fue una decisión consciente, impulsada por el orgullo y el deseo de ser igual a Dios. De manera similar, el libre albedrío dado a Adán y Eva en el jardín del Edén les permitió elegir entre obedecer a Dios o ceder a la tentación de Satanás. Esta libertad es un reflejo del amor de Dios por su creación. Él no obliga a nadie a seguirlo, sino que nos ofrece la oportunidad de elegirlo voluntariamente. Esta capacidad de elección es lo que distingue a los humanos de otras criaturas, y también es lo que nos hace responsables de nuestras acciones. El papel de Satanás en el mundo es, en gran medida, una prueba continua del libre albedrío. Cada tentación que enfrenta un ser humano es una oportunidad para elegir el bien sobre el mal, para optar por el camino de Dios en lugar del camino del adversario. Como lo vimos en la historia de Adán y Eva, Satanás no nos obliga a pecar. Su poder radica en la persuasión, en sembrar dudas, en distorsionar la verdad y hacer que lo malo parezca deseable. Pero, al final del día, la elección siempre es nuestra. La capacidad de resistir la tentación es lo que nos permite crecer espiritualmente. Santiago 1:12 dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman». La tentación no es solo una amenaza, también es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y demostrar nuestra lealtad a Dios. El libre albedrío no solo es crucial para nuestra capacidad de elegir el bien, sino también para experimentar el verdadero amor. El amor genuino no puede ser forzado, debe ser una elección voluntaria. Esto es algo que Dios entiende profundamente. Si bien Él es omnipotente y podría haber creado seres que lo obedecieran sin cuestionar, decidió otorgarles la libertad de elegir porque deseaba una relación auténtica con su creación.
El libre albedrío nos permite no solo elegir a Dios, sino también elegir amarlo y servirle de manera genuina. Este es el tipo de amor que Dios desea, no una obediencia ciega, sino una devoción que nace de un corazón dispuesto. Cuando elegimos seguir a Dios a pesar de las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino, estamos demostrando el poder de un amor que es verdadero y profundo. Aunque el libre albedrío es un don, también conlleva una gran responsabilidad. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Elegir el camino de Dios nos lleva a la vida eterna, mientras que seguir las tentaciones de Satanás nos aleja del propósito divino. Jesús mismo nos advierte sobre la gravedad de nuestras elecciones en Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Satanás actúa como una figura que constantemente nos presenta esa puerta ancha, haciéndola parecer más fácil, más atractiva. Pero, como bien sabemos, lo que es fácil no siempre es lo correcto. El camino angosto, el camino de la obediencia y la fe, es más difícil de recorrer, pero es el único que lleva a la vida eterna. El libre albedrío nos recuerda que nuestras elecciones no solo afectan nuestra vida en este mundo, sino también nuestro destino eterno. Cada tentación superada es un paso más hacia el cumplimiento de nuestro propósito divino. Cada elección que hacemos en el nombre de Dios fortalece nuestra relación con Él y nos acerca más a la verdadera libertad espiritual. Es irónico que Satanás, el enemigo de Dios, sea también un recordatorio constante del poder del libre albedrío. Su caída fue el resultado de una elección mal dirigida, y desde entonces su misión ha sido hacer que otros caigan de la misma manera. Pero cada tentación que Satanás pone en nuestro camino es una oportunidad para reafirmar nuestra libertad en Cristo, para decir no a la rebelión y sí a la obediencia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de las pruebas y las tentaciones, eligieron el camino de Dios. Desde Job hasta Jesús, estos relatos nos enseñan que el libre albedrío es un don poderoso, pero también una herramienta que Satanás intenta manipular. Sin embargo, siempre tenemos la opción de elegir lo correcto, de resistir la tentación y de vivir una vida que refleje el amor y la gloria de Dios. Aunque Satanás ha jugado un papel crucial en la historia de la humanidad, su destino está sellado desde el principio. Dios, en su infinita justicia, ha reservado un lugar para Satanás y sus seguidores en el juicio final, un evento que marcará el fin de los tiempos y la culminación de todas las profecías bíblicas. Este juicio no es solo una sentencia sobre Satanás, sino una confirmación del triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. La Biblia nos ofrece destellos de este evento en varios libros, especialmente en el Apocalipsis, donde se describe con vívidas imágenes el destino de Satanás y sus ángeles caídos. En Apocalipsis 20:10 se nos revela el destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego es descrito como el lugar de tormento eterno, reservado para Satanás, sus ángeles caídos, y todos aquellos que han elegido rebelarse contra Dios. Este destino no es un castigo inmediato, sino que llega al final de los tiempos, después de que Satanás haya tenido la oportunidad de actuar en el mundo y de tentar a la humanidad. Dios, en su justicia perfecta, no castiga sin antes dar una oportunidad para el arrepentimiento. Aunque Satanás y sus ángeles cayeron por su propia voluntad,
La justicia divina requiere que el juicio sea justo y que todos los seres, incluidos los humanos, tengan la oportunidad de elegir su camino. Este juicio final es la respuesta a la eterna pregunta: ¿por qué Dios no destruyó a Satanás desde el principio? La paciencia de Dios y su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento han permitido que Satanás continúe operando, pero su tiempo es limitado. Al final, el poder de Satanás será destruido para siempre y la creación será restaurada a su estado original de paz y armonía. El juicio final de Satanás está precedido por una gran batalla conocida como Armagedón, descrita en Apocalipsis 16:16. Este es el último enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, una confrontación entre las huestes celestiales, dirigidas por Cristo, y los ejércitos de Satanás. Aunque Satanás ha sido derrotado previamente en los cielos, su influencia en la tierra continúa, y Armagedón marca el fin de esa influencia. En esta batalla final, Cristo regresa con poder y gloria para establecer su reino eterno. Satanás, consciente de su destino, lanza todo su poder contra los ejércitos celestiales en un intento desesperado por evitar lo inevitable. Pero el resultado ya está predeterminado. El poder de Cristo es absoluto y Satanás es derrotado una vez más. Apocalipsis 19:21 describe cómo las fuerzas de Satanás son destruidas y la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. La derrota de Satanás en Armagedón es una victoria total y definitiva del bien sobre el mal. El juicio final de Satanás no solo es su condena eterna, sino también la liberación de la humanidad del poder del mal. Desde el momento en que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, la humanidad ha estado bajo la constante influencia de la tentación y el pecado. Pero con el juicio final, esta influencia llega a su fin. Apocalipsis 21:4 nos ofrece una visión de lo que sigue. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el momento en que la creación es restaurada a su estado original. Satanás ya no tiene lugar en el mundo, y la humanidad es liberada de su influencia destructiva. El juicio final no es solo el castigo de Satanás, sino el comienzo de una nueva era en la que la justicia y la paz prevalecen. El juicio final de Satanás también es un recordatorio para la humanidad sobre la importancia de nuestras propias elecciones. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos constantes tentaciones, y cada una de ellas es una oportunidad para elegir el bien sobre el mal. Satanás, aunque poderoso, no tiene el control absoluto sobre nuestras decisiones. Cada elección que hacemos es un reflejo de nuestro libre albedrío y de nuestra disposición a seguir el camino de Dios. El juicio de Satanás es un recordatorio de que todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras. En Mateo 25:31-46, Jesús habla del juicio final de la humanidad, donde seremos separados como ovejas y cabritos, dependiendo de cómo hayamos vivido nuestras vidas. Así como Satanás será juzgado por sus acciones, también lo seremos nosotros. La clave está en cómo hemos elegido vivir y a quién hemos decidido seguir. El destino de Satanás en el lago de fuego simboliza más que la destrucción de un ser. Es la victoria final sobre el mal en todas sus formas. En ese momento, el mal dejará de existir y la creación volverá a ser perfecta, tal como Dios la diseñó. La influencia del pecado, la tentación y la corrupción se desvanecerá, y aquellos que hayan seguido a Dios experimentarán una eternidad en su presencia, libres de las sombras que Satanás había extendido sobre el mundo. Este es el gran triunfo de la redención. Satanás, el adversario que intentó destruir la obra de Dios, será finalmente derrotado, y el amor y la justicia de Dios prevalecerán para siempre. El recorrido a lo largo de la historia de Satanás
y su papel en la Biblia no solo nos lleva a entender mejor el mal y sus consecuencias, sino también a profundizar en la naturaleza de Dios, su paciencia y su plan de redención para la humanidad. La existencia de Satanás, sus tentaciones y sus intentos por desviar a los seres humanos del propósito divino nos muestran una realidad innegable. Vivimos en un mundo donde el mal coexiste con el bien, pero también en un mundo donde la redención está siempre al alcance de la mano. A lo largo de todas las Escrituras, vemos cómo Dios muestra una paciencia infinita hacia su creación. Desde la caída de Lucifer hasta el juicio final, Dios ha demostrado una increíble capacidad de esperar, de dar segundas oportunidades y de guiar a los seres humanos hacia la verdad. Este aspecto de la naturaleza divina es fundamental para entender por qué Satanás sigue existiendo hasta el día de hoy. Dios no es rápido para destruir, Él es lento para la ira y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que buscan arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 lo expresa de manera clara. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo no solo habla de la humanidad, sino que refleja el carácter de Dios hacia toda su creación, incluidos los ángeles caídos. Aunque el destino de Satanás está sellado, la paciencia de Dios revela que su deseo es siempre la redención. Si bien Satanás eligió el camino de la rebelión y junto con sus ángeles fue expulsado del cielo, los seres humanos tienen una ventaja: la oportunidad de arrepentirse. El arrepentimiento es el camino hacia la redención, el medio por el cual podemos volver a Dios después de haber caído en el pecado. A diferencia de Satanás, cuyo destino está sellado, la humanidad sigue teniendo la opción de buscar el perdón y ser restaurada. Jesús, durante su ministerio, enfatizó repetidamente la importancia del arrepentimiento. En Lucas 15:10 nos dice: Así les digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este gozo celestial es un testimonio de la naturaleza redentora de Dios. Mientras Satanás lucha por alejarnos de la gracia de Dios, siempre hay un camino de regreso. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración y nos permite vivir en la luz del amor divino. El plan de redención de Dios para la humanidad es la respuesta a las acciones de Satanás. Donde el enemigo busca destruir, Dios busca salvar. La vida, muerte y resurrección de Jesús son la culminación de este plan. A través de Jesús, los seres humanos tienen la oportunidad de ser liberados del pecado y del poder de Satanás. Colosenses 1:13-14 nos recuerda: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La redención no es solo un concepto teológico abstracto, es una realidad tangible que nos ofrece un nuevo comienzo. No importa cuán lejos hayamos caído o cuántas veces hayamos cedido a las tentaciones de Satanás, la redención está siempre disponible. A través de la fe en Cristo, somos capaces de vencer las obras del mal y vivir una vida plena en el amor de Dios. Satanás representa el camino de la oscuridad, un camino que promete poder, gratificación inmediata y la ilusión de control. Pero ese camino lleva inevitablemente a la destrucción. Por el contrario, el camino de Dios, aunque a menudo más difícil y menos atractivo a los ojos del mundo, lleva a la vida eterna y a una relación genuina con el Creador. El libro de Santiago nos da una clave importante para resistir a Satanás y sus tentaciones. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La clave para vencer a Satanás no está en nuestra propia fuerza, sino en nuestra sumisión a Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Él y buscamos su voluntad,
Satanás pierde su poder sobre nosotros. El juicio final de Satanás será el punto culminante de esta batalla entre el bien y el mal. Pero mientras esperamos ese día, Dios nos llama a vivir en la luz, a resistir las tentaciones del enemigo y a caminar fielmente en su amor. La redención está disponible para todos los que eligen seguir a Cristo, y a través de esa elección encontramos no solo salvación, sino también la fortaleza para resistir cualquier ataque del mal. Si este mensaje sobre la paciencia de Dios y su plan de redención ha tocado tu corazón, te invito a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos adicionales que te ayudarán a profundizar en tu relación con Dios y a comprender mejor el papel de Satanás en la historia bíblica. No pierdas la oportunidad de aprender más y de acercarte a la verdad de las Escrituras. Que Dios te bendiga en tu camino hacia la redención.